Mis padres me pidieron ayuda financiera para su jubilación, pero descubrí que habían regalado mi dinero a mi hermano. Mis padres siempre fueron una mezcla de contradicciones. Por un lado, eran trabajadores irresponsables cuando se trataba de cubrir las necesidades básicas de la familia, pero por otro, tenían un extraño hábito de ignorar las malas decisiones de mi hermano menor, Alejandro. Yo siempre asumí que, como hijo mayor, era natural que esperaran más de mí y fueran más indulgentes con él. Pero nunca imaginé que esa dinámica familiar sería el detonante del desastre que estaba a punto de desatarse. Tengo 30 años, trabajo en una empresa de tecnología, y aunque no soy millonario, me va lo suficientemente bien como para vivir cómodamente y ahorrar. Mis padres, por su parte, recientemente se jubilaron. Su pensión, aunque modesta, parecía ser suficiente para llevar una vida tranquila en la casa familiar, que todavía estaba hipotecada. Alejandro, de 27 años, era un caso completamente diferente. Nunca terminó la universidad, ha saltado de trabajo en trabajo, y, aunque mis padres nunca lo decían directamente, sabía que les pedía dinero con más frecuencia de la que cualquiera admitiría. Hace unos meses, mi madre me llamó con un tono que me hizo sentir que algo grave había ocurrido. Me explicó que, debido a unos gastos imprevistos, tenían problemas para cubrir los pagos de la hipoteca. Había urgencia en su voz, pero también una especie de vergüenza. Tu padre y yo no sabemos cómo pedirte esto, pero ¿podrías ayudarnos? Prometemos que es solo esta vez. Te lo devolveremos tan pronto como podamos, dijo, casi en un susurro. No fue una decisión fácil. Yo también tenía mis propios gastos y metas financieras, pero, después de todo, eran mis padres. Me recordé a mí mismo que ellos habían trabajado toda su vida para darme lo mejor, así que accedí. Les transferí una cantidad considerable, suficiente para cubrir varios meses de hipoteca y ayudarlos con otros gastos. Al principio, me sentí bien con mi decisión. Pensé que estaba haciendo lo correcto y que eso les daría un poco de estabilidad en esta nueva etapa de sus vidas. Pero entonces, comenzaron a aparecer cosas que no cuadraban. Alejandro, quien supuestamente estaba en un momento complicado, empezó a publicar fotos en redes sociales con nuevos gadgets, salidas nocturnas y lo que parecía ser un auto nuevo, aunque algo modesto. Pensé que tal vez había conseguido un nuevo trabajo o que simplemente había ahorrado. No quise ser paranoico, pero la duda se quedó en mi mente. Un par de semanas después, fui a visitar a mis padres y, durante la conversación, surgió el tema de Alejandro. Les pregunté casualmente si él había conseguido un trabajo nuevo. Mi madre evitó mi mirada, mientras que mi padre respondió con algo que sonó más a una excusa que a una explicación: bueno, tu hermano siempre encuentra la manera de salir adelante. Fue entonces cuando algo empezó a incomodarme seriamente. A medida que pasaron los días, las piezas comenzaron a encajar de una manera que no me gustaba nada. Mi madre y mi padre actuaban más evasivos de lo habitual cada vez que preguntaba cómo iban con la hipoteca. Alejandro, por otro lado, parecía estar viviendo una vida completamente diferente a la que sus ingresos podían justificar. No soy alguien que salte a conclusiones precipitadas, pero esta vez, no podía ignorar lo que mi instinto me decía. Decidí investigar. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. Fue así como descubrí algo que me dejó helado y me llenó de rabia: el dinero que yo había dado con la intención de ayudar a mis padres a estabilizarse había terminado en las manos de Alejandro. Actualización 1. Después de descubrir que el dinero que había dado a mis padres había terminado en las manos de Alejandro, pasé días enteros sumido en la frustración y la incredulidad. Al principio, me negaba a aceptar la realidad. Me repetía una y otra vez que debía haber algún malentendido, alguna razón lógica detrás de todo esto. Pero cada pequeño detalle que iba saliendo a la luz solo confirmaba lo que ya temía: mis padres habían decidido priorizar a Alejandro, como siempre lo hacían, sin importarle las consecuencias. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Los primeros indicios llegaron en fragmentos casi insignificantes. Noté cómo, de repente, mis padres se mostraban más reservados cuando les preguntaba cómo estaban manejando el dinero. No había respuestas claras, solo evasivas: todo está bajo control, cariño, o no te preocupes,
estamos muy agradecidos por lo que hiciste. Aunque sus palabras eran amables, había algo extraño en su tono, como si temieran que siguiera preguntando. Los días se convirtieron en semanas, y mi mente no dejaba de darle vueltas. Por un lado, intentaba convencerme de que estaba exagerando. Son tus padres, jamás te harían algo así, me decía. Pero por otro lado, estaba Alejandro, publicando fotos cada vez más descaradas en sus redes sociales. Un día era una cena en un restaurante caro, al siguiente una nueva consola de videojuegos. Luego llegaron las imágenes de un auto usado, pero claramente mucho más costoso de lo que podría permitirse. ¿De dónde estaba saliendo todo ese dinero? Fue un martes por la noche cuando todo explotó. Estaba en casa, revisando correos de trabajo y pasando el tiempo en mi celular cuando recibí un mensaje de mi madre. Al principio, pensé que era una de sus típicas notas sobre cosas triviales, como que había cocinado o cómo estaba el clima, pero no fue así. Fue un mensaje mucho más largo, lleno de detalles, y lo más importante, claramente no estaba destinado para mí. Ya transferimos lo que faltaba. Alejandro prometió que esta vez será diferente, que ya no se meterá en problemas. Solo espero que con este último pago ese hombre lo deje en paz. Me quedé congelado. Apenas leí esas primeras líneas, supe que no tenía mucho tiempo para procesar lo que estaba viendo. Por instinto, hice una captura de pantalla antes de que el mensaje desapareciera. Justo como lo sospechaba, mi madre lo borró segundos después. ¿Qué acabo de hacer? Fue lo único que recibí después. Un mensaje corto, críptico, como si quisiera retroceder el tiempo. Por desgracia para ella, ya era demasiado tarde. Pasé minutos leyendo la captura una y otra vez, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Mi dinero, ese dinero que había dado con la intención de ayudar a mis padres a mantener la casa y cubrir sus gastos, había sido usado para salvar a Alejandro de las consecuencias de sus decisiones. Según el mensaje, tenía deudas con alguien peligroso, probablemente un dealer, y mis padres habían decidido pagarle para evitar que le pasara algo. Sentí una mezcla de emociones, ira, traición, tristeza. Pero sobre todo, sentí un vacío, como si algo se hubiera roto dentro de mí. No era solo el dinero lo que me dolía. Era el hecho de que mis padres no solo me habían mentido, sino que habían escondido todo esto detrás de una fachada de necesidad y urgencia. Habían jugado con mi confianza. Respiré profundamente y traté de calmarme. No podía actuar impulsivamente. Necesitaba tiempo para pensar y decidir cómo manejar esto. Pero mientras intentaba ordenar mis pensamientos, me di cuenta de algo más. Alejandro seguía publicando cosas en redes sociales como si nada. Había subido una foto ese mismo día, mostrándose con una camiseta de diseñador y, en el fondo, lo que parecía ser su nuevo auto. Todo cuadraba. Ese supuesto problema complicado con el que estaban lidiando no era otra cosa que una deuda de juego y drogas, algo que Alejandro había acumulado gracias a su irresponsabilidad. Y ahora, yo había terminado financiando su desastre sin siquiera saberlo. Durante toda mi vida, había visto cómo mis padres lo protegían, cómo siempre encontraban excusas para justificar su comportamiento, cómo lo mimaban incluso cuando era evidente que no lo merecía. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, su favoritismo me estaba afectando directamente, y yo no estaba dispuesto a seguir soportándolo. Apagué la computadora y dejé el celular a un lado. Sabía que tenía que confrontarlos, pero no podía hacerlo en ese estado. Si hablaba con ellos ahora, probablemente diría cosas de las que me arrepentiría más tarde. Así que decidí esperar. Necesitaba calmarme, preparar mis palabras y asegurarme de que esta vez no hubiera espacio para excusas o evasivas. Esa noche apenas dormí. Mi mente no dejaba de repetir el mensaje una y otra vez, como si estuviera grabado en mi memoria. Me preguntaba cómo podían justificar lo que habían hecho. ¿Realmente creían que Alejandro merecía más ayuda que ellos mismos? ¿O simplemente pensaban que yo nunca me daría cuenta? Pasaron unos días antes de que pudiera confrontarlos. No sabía cómo abordar el tema sin perder los estribos, así que me tomé un tiempo para pensar en mis palabras. Cuando finalmente fui a su casa, los encontré a ambos sentados en la sala,
aparentemente tranquilos. Mi madre estaba viendo televisión y mi padre leía el periódico. Necesitamos hablar, dije con un tono que dejó claro que no estaba dispuesto a esquivar el tema. Mi madre apagó la televisión y mi padre bajó el periódico. Ambos me miraron con una mezcla de confusión y cautela. Antes de que pudieran decir algo, lancé la bomba. ¿Por qué usaron el dinero que les di para pagar las deudas de Alejandro? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre bajó la mirada, evitando mi contacto visual, mientras que mi padre frunció el ceño, como si estuviera buscando una respuesta que no lo hiciera quedar peor. Finalmente, fue mi madre quien rompió el silencio. No teníamos otra opción, murmuró, su voz temblando. Tu hermano estaba en problemas. Esa gente, no podíamos dejarlo así. ¿Y qué hay de mí?, exigí. ¿Qué hay de la confianza que les di? Ese dinero era para ayudarlos a ustedes, no para seguir financiando los errores de Alejandro. ¿Entiende algo, hijo?, intervino mi padre con un tono más firme. Alejandro pudo haber muerto. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Dejar que lo lastimaran? Es tu hermano. Sentí que mi enojo crecía con cada palabra que pronunciaban. Su razonamiento era el mismo de siempre, Alejandro era la prioridad. Pero esta vez no estaba dispuesto a aceptarlo. Entonces díganme algo, dije, cruzándome de brazos. ¿Cómo planeaban cubrir la hipoteca ahora que no tienen el dinero que les di? Porque supongo que esa sigue siendo una prioridad, ¿verdad? Mi madre volvió a mirar hacia abajo, mientras mi padre suspiraba profundamente. Ninguno de los dos tenía una respuesta. Esa noche salí de su casa con una resolución clara: no iba a seguir permitiendo que mi esfuerzo se desperdiciara. Si querían ayuda, tendría que ser bajo mis términos. Pero en ese momento, todavía no sabía hasta dónde llegaría esta situación ni cuánto más estaba por perder. Actualización 2. Pasaron 2 semanas desde la confrontación con mis padres, y aunque intenté dejar el asunto en pausa, la rabia seguía presente. Cada vez que recordaba el mensaje que accidentalmente había recibido de mi madre, sentía una punzada de decepción y enojo. No podía quitarme de la cabeza que el dinero que les había dado para ayudarlos a salir adelante había sido usado para tapar las deudas de Alejandro, una vez más. Durante ese tiempo, reflexioné mucho sobre cómo manejar la situación. Sabía que mis padres no eran capaces de administrar los fondos de forma responsable si Alejandro seguía siendo su prioridad. Así que, tras consultar con un amigo que trabajaba en finanzas, tomé una decisión: no les daría más dinero directamente. En lugar de eso, hablaría con el banco para pagar la hipoteca de manera directa. De esta forma, no habría margen para que desviaran el dinero hacia las necesidades de mi hermano. El trámite fue más fácil de lo que esperaba. Con algunos documentos y un par de llamadas, logré que los pagos automáticos de la hipoteca se dedujeran directamente de mi cuenta. Sentí una extraña sensación de alivio al saber que, al menos esta vez, mi ayuda llegaría exactamente a donde tenía que ir. Sin embargo, también sabía que esto no sería bien recibido. No pasó mucho tiempo antes de que la llamada de mi madre llegara. Era un sábado por la mañana cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. No contesté al principio, queriendo evitar la confrontación, pero después de la tercera llamada decidí atender. ¿Qué hiciste? Su tono era frío, casi acusador. No era una pregunta, era una demanda. ¿De qué estás hablando?, respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. El banco nos llamó. Dijeron que los pagos de la hipoteca ahora se harán directamente desde tu cuenta. ¿Cómo te atreves a tomar esa decisión sin consultarnos? Respiré profundamente antes de responder. Lo hice porque no confío en cómo manejan el dinero. No puedo seguir viendo cómo cada centavo que doy termina en manos de Alejandro mientras ustedes siguen acumulando problemas. Así que tomé medidas para asegurarme de que la casa no se pierda. Hubo un silencio incómodo antes de que hablara nuevamente, esta vez con un tono más elevado. Es nuestra casa. No tienes derecho a tomar decisiones por nosotros. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, y no necesitamos que vengas a controlarlo todo como si fueras el único adulto responsable. Sentí como mi paciencia comenzaba a desmoronarse.
¿En serio? ¿Saben lo que están haciendo? Porque hasta donde yo sé, ustedes decidieron usar el dinero que les di para ayudar a Alejandro con sus problemas en lugar de cuidar lo que realmente importa. Así que no confío en su juicio. Y no voy a pedir disculpas por asegurarme de que su hogar esté a salvo. Mi madre se quedó en silencio por un momento, pero sabía que no había terminado. Voy a tu casa. Esto no se puede hablar por teléfono, dijo finalmente antes de colgar. Casi podía sentir la tormenta que se avecinaba. Un par de horas después, llegó a mi casa. Apenas crucé la puerta para dejarla entrar, ya estaba hablando, su voz cargada de frustración. No entiendo cómo puedes ser tan insensible. Somos tus padres. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por ti y por tu hermano. Y ahora vienes a tratarnos como si fuéramos irresponsables. Intenté calmarla, pero ella seguía hablando, señalándome con un dedo acusador mientras caminaba de un lado a otro por la sala. Alejandro es tu hermano. No importa lo que haya hecho, sigue siendo familia. ¿Cómo puedes ser tan frío? ¿De verdad crees que lo hicimos por gusto? Lo hicimos porque no teníamos otra opción. Porque si no lo ayudábamos, quién sabe qué le habría pasado. Y mientras tanto, respondí, tratando de mantener la calma, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con la hipoteca, con su futuro? Porque parece que están más preocupados por rescatar a Alejandro que por mantener un techo sobre sus cabezas. Mi madre abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, se llevó una mano al pecho. Su rostro cambió drásticamente y de repente comenzó a respirar de manera irregular. Al principio, pensé que estaba exagerando para manipularme, pero rápidamente me di cuenta de que algo estaba mal. Mamá, dije, acercándome a ella. ¿Estás bien? No puedo respirar, murmuró, con una expresión de pánico en su rostro. Sin pensarlo, la ayudé a sentarse en el sofá mientras llamaba a emergencias. Esos minutos que pasaron mientras esperábamos a la ambulancia fueron los más largos de mi vida. Trataba de calmarla, pero mi propia mente estaba llena de culpa y miedo. El resto fue un torbellino. La ambulancia llegó, la llevaron al hospital y pasé las siguientes horas en la sala de espera, sin saber qué pensar. Todo lo que podía escuchar en mi cabeza era su voz acusándome, diciéndome que estaba siendo insensible, que no entendía. Por más que intentara justificar mis acciones, no podía evitar sentir que, de alguna manera, esto era culpa mía. Finalmente, un médico salió y me informó que había sufrido un ataque al corazón, pero que estaba estable. Me dejaron verla solo por unos minutos. Cuando entré a la habitación, estaba conectada a varios monitores y se veía pálida, más frágil de lo que la recordaba. Mientras estaba sentado junto a su cama, Alejandro llegó. Llevaba esa expresión de preocupación que siempre parecía un poco exagerada, como si intentara convencer a los demás de que realmente le importaba. No tardó mucho en empezar a hablar. Esto no puede seguir así, dijo, con la voz temblorosa. Ella no puede manejar tanto estrés. Tenemos que dejar de pelear. Somos familia. Deberíamos cuidarnos, no atacarnos. Lo miré, queriendo gritarle que todo esto era consecuencia de sus acciones, pero no tenía la energía para hacerlo. Él tomó mi silencio como un acuerdo y continuó, mira, yo puedo cuidar de mamá en casa. No tiene sentido contratar a alguien más cuando yo estoy disponible. Sé que he cometido errores, pero quiero demostrarte que puedo hacerlo bien esta vez. No sé si fue el cansancio, la culpa o simplemente mi necesidad de creer que las cosas podían mejorar, pero acepté. Accedí a enviarle dinero para cubrir los cuidados médicos de mi madre, confiando en que, por una vez, Alejandro haría lo correcto. Actualización 3. Los días después de que mi madre fue dada de alta pasaron de forma extrañamente tranquila. Alejandro parecía tenerlo todo bajo control. Al menos, eso es lo que quería hacerme creer. Me enviaba mensajes cada tanto, asegurándome que nuestra madre estaba cómoda, que tomaba sus medicamentos, que estaba comiendo bien. Incluso me enviaba fotos de ella sentada en el sofá con una manta o leyendo un libro. Si no hubiera conocido a Alejandro también, habría creído en su teatro.
Fue su idea que mi padre se quedara conmigo mientras mi madre se recuperaba. Lo presentó de forma lógica, como si estuviera genuinamente preocupado por el bienestar de ambos. Mira, me dijo por teléfono una tarde, con ese tono que usaba cuando quería parecer razonable, papá siempre está moviéndose por la casa, con sus cosas, sus proyectos, y eso no ayuda a que mamá descanse. Sería mejor que él se quedara contigo un tiempo. Podrá relajarse, y así yo puedo enfocarme al 100% en cuidar a mamá. La sugerencia, al principio, no me pareció descabellada. Mi padre siempre había sido un hombre activo, incluso en su jubilación, y la casa estaba llena de sus pequeñas distracciones, herramientas, papeles, libros viejos. Pensé que tal vez Alejandro tenía razón, que sería más fácil para mi madre descansar si mi padre no estaba en casa. Mi padre aceptó sin cuestionarlo. Era un hombre que confiaba ciegamente en Alejandro, siempre había sido así. Si Alejandro decía que esto era lo mejor para mamá, entonces él lo creía sin dudarlo. No le pasó por la cabeza que pudiera haber otras intenciones detrás de su sugerencia. Así fue como, en cuestión de días, mi padre se mudó a mi departamento. Al principio, pensé que esto sería algo bueno. Pasar tiempo con él era una oportunidad rara, ya que nuestras vidas siempre habían estado ocupadas en direcciones diferentes. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo no encajaba. Alejandro me seguía enviando mensajes semanales, diciendo que todo estaba bien. Mamá está mejorando poco a poco, escribía, o hoy la llevé a dar un paseo corto por el jardín. También se aseguraba de recalcar que gracias al dinero que estás enviando, no nos falta nada. Su tono era siempre formal, casi excesivamente educado, como si intentara convencerme de su dedicación. No fue hasta un par de meses después que comencé a notar las grietas en su fachada. Como mencioné, una llamada con mi madre me dejó inquieto. Su tono era apagado, débil, y aunque decía que estaba bien, su voz me pareció vacía. Decía que Alejandro estaba cuidándola muy bien, pero sonaba más como una repetición ensayada que como una verdad sincera. Algo no cuadraba. Decidí hacer una visita sorpresa a la casa para ver cómo estaban realmente las cosas. Cuando llegué, Alejandro no estaba. Mi madre estaba sentada en el sofá, pero su aspecto me impactó. Estaba pálida, más delgada de lo que recordaba, y su semblante era visiblemente cansado. ¿Cómo estás, mamá?, le pregunté, tratando de no sonar alarmado. Estoy bien, hijo, respondió con una sonrisa débil. Solo un poco cansada. No podía ocultar mi preocupación. Miré alrededor de la casa y noté que estaba en un estado de descuido. Había platos sucios en la mesa, ropa amontonada en una silla, y cajas de comida rápida apiladas en la cocina. No había señales de las comidas saludables que Alejandro aseguraba estar preparándole. ¿Estás tomando tus medicamentos?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi madre dudó por un momento antes de responder. Alejandro dice que no siempre son necesarios. Dice que si me estreso demasiado, no importa lo que tome, no voy a mejorar. Esa respuesta fue suficiente para confirmar mis peores temores. Fui directo al armario donde sabía que guardaba sus medicamentos. Abrí las cajas y descubrí que estaban prácticamente llenas. Apenas había tomado unas pocas dosis desde que salió del hospital. Mamá, esto no está bien. Tienes que tomar tus medicinas, le dije, tratando de no sonar desesperado. Ella suspiró y apartó la mirada. No quería preocuparlos. Alejandro dice que sabe lo que está haciendo, y pensé que estaba haciendo lo mejor para mí. Era evidente que mi madre confiaba en él, como siempre lo había hecho. Pero ahora, esa confianza estaba poniendo en riesgo su salud. Decidí quedarme esa noche para entender mejor qué estaba pasando. Alejandro llegó tarde, con el cabello desordenado y los ojos inyectados en sangre. Cuando me vio en la sala, su expresión cambió al instante. ¿Qué haces aquí?, preguntó, visiblemente incómodo. Vine a ver a mamá, respondí, sin apartar la mirada. ¿Dónde has estado? Eso no es asunto tuyo, replicó, con un tono defensivo. Es asunto mío cuando mamá no está recibiendo los cuidados que necesita. ¿Dónde está el dinero que te he estado enviando? Porque claramente no está siendo usado para su cuidado.
Alejandro intentó esquivar la conversación, pero insistí. El intercambio fue tenso, y aunque no dijo nada concreto, su actitud lo delataba. Esa noche, mientras él dormía, revisé la casa en busca de más respuestas. Fue entonces cuando encontré los recibos de apuestas y depósitos sospechosos. Y, por supuesto, el documento que mostraba que mis padres habían decidido dejar la casa como herencia exclusiva para Alejandro. En ese momento, todo encajó. Alejandro había sacado a mi padre de la casa para tener el control absoluto, había descuidado la salud de mi madre, y estaba utilizando el dinero que le enviaba para cubrir sus propios vicios. Era obvio que no tenía intención de cumplir con lo que prometió. Mi madre fue hospitalizada nuevamente unos días después. Su condición empeoró drásticamente debido a la falta de medicamentos y cuidados. Mientras la veía acostada en esa cama de hospital, entendí que Alejandro no solo era irresponsable, sino peligroso. Había puesto en riesgo la vida de nuestra madre, y yo no iba a permitir que siguiera teniendo control sobre ella. Actualización final. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y estoy destrozado. No sé cómo empezar a poner en palabras lo que siento, pero es como si un agujero negro se hubiera instalado en mi pecho. Mi madre ha fallecido. Todo sucedió tan rápido y, al mismo tiempo, tan lento, como si el universo se estuviera asegurando de que sintiera cada segundo de este dolor. No puedo evitar pensar en cómo llegamos hasta aquí. Si hubiera actuado antes, si hubiera enfrentado a Alejandro con más fuerza, si no hubiera confiado en él después de todo lo que hizo, tal vez mi madre estaría viva ahora. Pero el tal vez no cambia nada. No la trae de vuelta. Mi madre fue ingresada al hospital por última vez hace 2 semanas. Desde el momento en que la vi en esa cama, su piel pálida, sus ojos hundidos, su respiración débil, supe que algo estaba mal, algo mucho peor de lo que me habían dicho. Los médicos me confirmaron lo que ya temía, su estado había empeorado debido a la falta de medicamentos y cuidados básicos. Me quedé sin palabras. Sabía exactamente quién era el responsable, pero al mismo tiempo, el peso de la culpa me cayó encima. Yo había permitido que Alejandro se hiciera cargo, yo había transferido ese dinero, yo había sido ingenuo al creer, por un momento, que podía cambiar. Durante los días que siguieron, apenas salí del hospital. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano mientras ella me decía que todo iba a estar bien. Pero incluso en sus palabras de consuelo, sabía que estaba mintiendo, tratando de protegerme incluso en su lecho de muerte. El deterioro fue rápido, y cuando llegó el día, no hubo nada que los médicos pudieran hacer. La vi exhalar su último aliento, su cuerpo relajarse, y supe que se había ido. La rabia y la tristeza se mezclaron en una tormenta dentro de mí. Lloré como no lo había hecho en años, hasta que no me quedaron lágrimas, y después de eso, solo quedó un vacío. No podía mirar a Alejandro sin sentir un odio profundo. Ni siquiera se molestó en venir al hospital en sus últimos días. Me envió un mensaje diciendo que estaba ocupado con algunos asuntos importantes. Asuntos importantes. Más importantes que nuestra madre, la misma persona que lo había protegido y defendido toda su vida, incluso a costa de la suya propia. Fue durante los arreglos del funeral cuando finalmente hablé con mi padre sobre todo lo que había descubierto. La situación ya era insostenible, y él merecía saber la verdad. Nos sentamos en mi departamento, lejos de las miradas curiosas de los demás familiares. Papá, hay algo que necesito contarte, empecé, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba con cada palabra. Alejandro no estaba cuidando a mamá. No le daba sus medicamentos. Usaba el dinero que le enviaba para sus propias cosas. Apuestas, deudas, lo que fuera. Él no hizo nada por ella. Nada. Mi padre me miró con incredulidad al principio, como si no pudiera procesar lo que le estaba diciendo. Pero no me detuve. Le mostré los recibos que había encontrado, los mensajes sospechosos, y, finalmente, el documento de la casa. ¿Sabías que tú y mamá decidieron dejarle la casa a Alejandro? ¿Que él convenció a ambos de que se la dejaran exclusivamente a él? Su rostro cambió en ese instante. La incredulidad dio paso a una furia contenida que nunca antes había visto en él. Mi padre siempre había sido un hombre tranquilo,
paciente, pero en ese momento, algo en él se rompió. No, murmuró, más para sí mismo que para mí. No, eso no puede ser cierto. ¿Cómo es posible que haya hecho algo así? ¿Cómo pudimos permitirlo? La culpa en sus ojos era un reflejo de la que yo llevaba dentro. Ambos habíamos fallado, de diferentes maneras, pero el resultado era el mismo, habíamos perdido a mi madre, y Alejandro había sido quien la llevó a ese punto. Tenemos que hablar con él, dijo mi padre, con una firmeza que me sorprendió. No podemos dejar que esto quede así. No hubo más que discutir. Sabía que no iba a detenerlo, y sinceramente, tampoco quería hacerlo. Estaba tan furioso como él, pero algo en su mirada, en su postura rígida mientras se ponía el abrigo, me dio una sensación de inquietud. Mi padre no era de los que perdían los estribos con facilidad, pero esta vez era diferente. Algo dentro de él había explotado, y no había forma de contenerlo. Nos subimos al auto y nos dirigimos a la casa familiar. El trayecto fue silencioso, tenso. Mi padre miraba fijo hacia la carretera, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Apenas respiraba, y el ambiente dentro del auto era sofocante. Yo, por mi parte, trataba de ordenar mis pensamientos, intentando prepararme para lo que sabíamos que estaba por venir. Cuando llegamos, no esperó a que yo apagara el auto. Abrió la puerta y salió casi de inmediato, con pasos firmes y decididos hacia la casa. Yo tardé unos segundos más, tratando de calmarme, pero apenas crucé la puerta, lo escuché. Los gritos venían desde la sala. Mi padre y Alejandro ya estaban en medio de la pelea. «Eres un hijo de puta, Alejandro», rugió mi padre, su voz tan fuerte que retumbaba en las paredes. «Mataste a tu madre. La mataste con tus putas mentiras y tus malditos vicios». «¿De qué mierda hablas?», respondió Alejandro, también gritando. «No sabes nada. No tenías ni puta idea de lo que estaba pasando». «No sé nada porque tú te encargaste de que no lo supiera», le gritó mi padre, señalándolo con el dedo. «Manipulaste a tu madre, la hiciste pensar que cuidabas de ella, cuando en realidad estabas robando el dinero para gastarlo en tus putas apuestas y tus mierdas de drogas». Cuando llegué a la sala, la pelea ya no era solo verbal. Alejandro y mi padre estaban cara a cara, gritando e intercambiando empujones. Mi padre, aunque mayor, estaba lleno de una rabia que lo hacía ver más fuerte de lo que realmente era. «Siempre la misma mierda contigo, Alejandro», continuó mi padre, empujándolo con fuerza contra la pared. «Siempre aprovechándote de todos, siempre jodiendo la vida de los demás mientras tú haces lo que te da la gana. Eres un maldito parásito». «Y ya basta, viejo de mierda», gritó Alejandro, empujándolo de vuelta. «Tú no sabes lo que es cargar con todo esto. Y siempre me han tratado como la mierda. A la mierda con ustedes». «¿Cargar con qué, cabrón?», rugió mi padre, dándole un empujón más fuerte que casi lo tira al suelo. «Tú nunca has cargado con nada. Nunca has hecho nada más que vivir a costa de los demás. Y ahora, por tu culpa, tu madre está muerta». En ese momento, Alejandro perdió el control. Con una fuerza inesperada, lanzó un golpe directo al rostro de mi padre, quien retrocedió tambaleándose. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro lo empujó con ambas manos. Mi padre tropezó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la pared con un sonido seco que me heló la sangre. El impacto lo hizo caer al suelo, donde su cabeza volvió a golpear, esta vez contra el suelo, con un ruido sordo que hizo que todo se quedara en silencio. «Papá», grité, corriendo hacia él mientras Alejandro se quedaba inmóvil, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Me arrodillé junto a mi padre, sacudiéndolo suavemente. «Papá, despierta. Mírame. Por favor». Pero no había respuesta. Su cuerpo estaba completamente inmóvil, y una pequeña mancha de sangre comenzaba a extenderse en el suelo bajo su cabeza. «¿Qué mierda hiciste?», grité, volteándome hacia Alejandro, quien seguía parado, paralizado, con las manos temblando. «¿Qué demonios hiciste, Alejandro?». «No, yo no», balbuceó, retrocediendo un paso. Fue un accidente». «¿Un accidente?», grité,
mi voz llena de rabia y desesperación. Le mataste, cabrón. Le mataste. Corrí hacia la puerta, gritando por ayuda mientras llamaba a emergencias. Mi voz resonaba en la calle, pero el pánico dentro de mí me hacía sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla. Los minutos que siguieron fueron un caos. Llegaron los paramédicos, la policía, todos moviéndose alrededor de la casa mientras yo seguía sentado en el suelo junto a mi padre, con lágrimas corriendo por mi rostro. Uno de los paramédicos me apartó suavemente, pero yo ya sabía lo que iban a decir. Mi padre estaba muerto. Alejandro fue arrestado esa misma noche. Apenas lo esposaron, comenzó a gritar. No fue mi culpa. Él me atacó. Yo no quería que esto pasara. Pero nadie le creyó. La evidencia estaba allí, los testigos, las marcas en su rostro de los golpes que le había dado mi padre y, sobre todo, mi testimonio. Lo último que vi antes de que se lo llevaran fue su mirada llena de miedo, pero no había remordimiento en ella. Solo miedo. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, tratando de procesar lo que pasó. Mi madre, muerta por negligencia. Mi padre, muerto por la rabia de un hijo al que nunca pudo controlar. Y Alejandro, en la cárcel, condenado por homicidio culposo y posesión de drogas. Pero nada de esto me consuela. Todo lo que siento es un vacío interminable, una tristeza mezclada con una rabia que no sé cómo manejar. Mi familia está destruida, y lo único que queda son las ruinas que Alejandro dejó a su paso.